Sopla tu espíritu en mí. Abre los cielos, Señor. No quiero nada sin ti. 24. Y estaremos hablando de este texto que es bastante importante porque vamos a refutar el preterismo y estaremos contestando a la pregunta si Mateo 24 ya se cumplió, ya que existen un sinnúmero de maestros, un sinnúmero de personas que alegan de que ya Mateo 24 con relación a la profecía escatológica tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. O sea, que Cristo, la llegada de Cristo, la venida de Cristo ya tuvo, ¿verdad?, su cumplimiento en la figura de manera alegórica en Tito, y que la venida de Cristo en ese texto se refiere a lo que es el juicio a Jerusalén. Ese es el tema que muchos preteristas, incluyendo, ¿verdad?, el texto de Mateo 24:34, cuando dice: esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Toman este texto, hermano, y dicen que se refiere específicamente a la generación que estaba vivo cuando Cristo dio esta profecía. Dios te bendiga, gloria sea. Dios bendiga al hermano Juan Isidro Valdés, mi hermano querido, gloria sea al Señor. Estamos en línea. No se quede gloria a Dios, no se quede el jueves. El jueves estaremos nosotros abordando el libro de Daniel. Amén. El libro de Daniel. Estaremos hablando sobre las 70 chabúas, las 70 semanas de Daniel, y estaremos explicando dos contextos: el contexto histórico, o sea, cuándo y cómo se desarrolla y qué es lo que se cumple, ¿verdad?, con relación a Jeremías capítulo 29, 25 y 30. Y luego estaremos abordando el contexto escatológico, qué es lo que no se ha cumplido de Daniel y qué es lo que falta por cumplirse, y estaremos abordando el tema histórico, el tema cultural, el contexto gramatical y el contexto escatológico que se refiere y que induce a pensar de que hay todavía una semana que guarda su cumplimiento en el tiempo futuro. Gloria sea al Señor. Hoy, como le digo, iba a tocar el tema, pero gloria sea al Señor, preferí dejar Daniel para el jueves. Esto es una cita, nadie se puede quedar. Hay mucha distorsión. Estamos en un tiempo que usted está viendo ateo, agnóstico, tomando los textos y distorsionando a través de falacias dialécticas, a través de ¿qué? De una pésima interpretación, hermenéutica y exégesis. Están dándole contextos y matices que no son. Y aún dentro de los mismos creyentes, los mismos teólogos, los mismos exégetas están, hermano, presentando una ignorancia abismal con relación a estos tipos de temas que son demasiado importantes para nosotros. Es más, es posible que yo dé un taller gratis, totalmente gratis, a través de Google Meet sobre Daniel 9:24. ¿Ok? Va a ser privado para todos aquellos que quieran entender cabalmente, gloria sea al Señor, la profecía de Daniel. Así que vamos a comenzar, alabado sea Dios. Comente, gloria sea al Señor. Dele promoción. Comparte este video que nosotros vamos a hablar hoy sobre y bajo el tema: si ya Mateo 24 ya se cumplió. Dios le bendiga, amados hermanos. Pues vamos a arrancar con el tema. Automáticamente tome lápiz y papel. Estaremos en el libro de Mateo capítulo 24 y estaremos refutando al preterismo. Y estaremos hablando, gloria sea al Señor. Dios bendiga a mi hermano Isaac desde Venezuela. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga mucho, mi hermano querido. Dios bendiga a todos los hermanos que siguen entrando. Abel López, Dios te bendiga. Qué bendición es tenerte aquí, mi hermano. Gloria sea al Señor. Así que vamos a hablar, este tema bastante importante. Todavía tenemos, ¿verdad?, personas que lamentablemente hay que respetarle su exégesis, hay que respetarle su interpretación, pero sin embargo hierran, gloria sea al Señor, y nosotros hoy vamos a estar desmintiendo, o por lo menos vamos a estar sosteniendo de que la postura que nosotros hemos abrazado, la postura de que creemos y aguardamos a una futura manifestación de Cristo, y que Mateo 24 con relación al verso 29 y 30,
tiene cumplimiento en los últimos tiempos, gloria sea al Señor, y que hay eventos como la abominación desoladora. Escuche bien, mi hermano, que menciona a Cristo en el capítulo 24, verso 15, también aguarda un cumplimiento futuro en un contexto escatológico. También vamos a ver que la palabra, esta generación que no va a pasar hasta que todo acontezca, no se limita únicamente a la destrucción del templo. Amén. Así que vamos a iniciar. Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Vaya a su Biblia. Libro de Mateo, capítulo 24. Gloria sea al Señor. Donde ahí tendremos lectura. Capítulo 24. El texto dice de la siguiente manera. Dice, vamos a leer el verso 3. El verso 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Me voy a centrar en el capítulo, gloria sea al Señor, en el verso 3. Sí les recomiendo, amados hermanos, que si pueden hacerse, yo les recomiendo para este estudio de Mateo 24, hay varios, ¿verdad?, comentarios como la del doctor Harrison, que es bastante buena, la que hizo para el diccionario Moody. Gloria sea al Señor. Yo tengo una joya, yo tengo ese diccionario que es bastante original, que ya no aparece. Estoy tratando de a ver cómo los hermanos que lo quieran, estaremos nosotros, gloria sea al Señor, poniéndola a mano de ustedes. También aquí sería bueno que ustedes adquirieran este comentario exegético de Samuel Pérez Millo sobre Mateo. Es bastante bueno, gloria sea al Señor, y da una explicación detallada también sobre el contexto real de Mateo capítulo 24. Nosotros estaremos siendo lo más bíblico posible. Y quiero comenzar este estudio citando a un gran autor de la Biblia llamado Moody, L. Moody. Y L. Moody sostuvo y dijo, lo que necesitamos hoy en día son hombres que le crean a la palabra de Dios, a la Biblia, las cosas que entiendan de ellas y aún las cosas que no entiendan de ellas. También voy a citar a un gran evangelista de los siglos pasados que trajo un gran avivamiento, se llama Ravenhill, que también fue muy influyente a la par de W. Tozer. Y Ravenhill llegó a decir que lo que le hacen daño al evangelio ya no son sus oponentes, sino que son sus exponentes. Alabado sea el Señor. O sea que el evangelio de hoy está sufriendo más por los mal llamados exégetas y apologistas que demuestran una ignorancia y una falta de preparación. Solo voy a dar un consejo, amado hermano. Si usted no sabe de Biblia, si usted sabe que usted todavía no comprende un texto, yo le digo, hermano, por el amor de Dios, prepárese mejor, busque un maestro, busque a alguien que le instruya, prepárese mejor. Necesitamos nosotros personas que comprendan, que sean capaces de hacer una correcta interpretación bíblica. Amén. Dios bendiga a mi hermano Strong que está aquí. Gloria sea al Señor. Entonces, libro de Mateo, capítulo 24, estaremos refutando el preterismo. Y antes de comenzar, permítame decirle qué es el preterismo. El preterismo no es más ni menos que una doctrina que surgió en los años 1700, o sea, en el siglo XVII, y que tiene como autor a un católico jesuita llamado Luis Alcázar. ¿Por qué y en qué se refiere, verdad, esto del preterismo que hoy es muy famoso y es sostenido inclusive por catedráticos, teólogos y eruditos, ¿verdad?, que han sostenido de una manera u otra tanto el preterismo parcial como el preterismo hiperbolizado, o sea, exagerado. Esta corriente, esta teoría, que dicho sea de paso, surgió después de 17 siglos, y esta doctrina, gloria sea al Señor, gloria a Dios, esta doctrina, alabado sea el Señor, surge porque hay una guerra y es en respuesta a la postura de los protestantes, ya que los reformadores y los protestantes de aquellos momentos sostenían un enfoque de interpretación que era el enfoque historicista. O sea, ellos veían
¿verdad?, la profecía bíblica cumplida en los tiempos o durante los tiempos, y para ello el anticristo era el Papa y la gran ramera, ¿verdad?, la religión falsa era Roma. O sea, ellos tenían un ataque feroz contra la Iglesia Católica, contra el papado. Ellos tronaron contra el papado, contra ese sistema católico, apostólico, romano. Y este católico jesuita llamado Luis Alcázar, buscando desviar, ¿verdad?, los ataques de los reformadores que tenían el enfoque historicista, él se inventó lo que se llama la doctrina o la teoría del preterismo, que todas las enseñanzas, todas las doctrinas proféticas, especialmente que tienen que ver con Mateo 24, con incluso el texto de Apocalipsis, ¿verdad?, la parte profética de Apocalipsis, y todas las enseñanzas proféticas que tienen que ver con Daniel, ya tuvieron su cumplimiento en el pasado. Escuche esto, hermano. Permítame decirle que el preterismo es de origen católico, es de origen prácticamente reciente, y no porque sea reciente, apenas del 1700 en adelante se sostiene esta doctrina, y al parecer hubo un brote en los tiempos del apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo hablan de dos personajes, escuche bien, amados hermanos, que ellos causaron lo que se llama una desviación de la fe y trastornaron a muchas personas, ¿ok? Y estas dos personas, gloria a Dios, enseñaron que la resurrección ya se había efectuado. Estamos hablando de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17, la cual dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Que la resurrección ya se efectuó. Y escuchen, el apóstol Pablo dice que estos se desviaron de la verdad. Mire, hermano, esto es importantísimo. Esta doctrina de Himeneo y Fileto que abrazaron, la cual habían enseñado de una manera u otra que se habían prácticamente, que ya la resurrección de los muertos, escuche bien, hermano, ya se había supuestamente efectuado. Y yo quiero explicar a ustedes lo peligroso de esta doctrina que surgió de manera incipiente para los tiempos del apóstol Pablo, ¿verdad? Y cómo esta doctrina es una perversión, es una distorsión, es una, gloria sea el Señor, prácticamente una apostasía, ¿ok? Esto es importante. Y si vamos al contexto gramatical, yo quiero que usted sepa que aquí cuando dice el apóstol Pablo que se desviaron de la fe, hay algo que hay que tomar en cuenta. Y es que la palabra desviaron, que es un verbo aoristo activo indicativo que aparece en tercera persona en el texto griego, es una palabra que significa desviarse falsamente. Es del griego astogeo y significa simplemente errar en el blanco. O sea, ellos erraron de la fe, se doblaron de la fe. ¿Ok? Esto es importante. O sea, ellos abandonaron la fe. Esto es lo que significa el texto griego astorgos. Escuche bien, hermano, que esto es importante, perdón, no es astorgo. Esto es lo que significa, gloria a Dios, astorgeo, mejor dicho, la palabra griega, aquí para desviarse de la fe. Ellos se desviaron diciendo, escuche bien, que la resurrección ya se había efectuado. La palabra aquí que ocurre es ginomai, algo que ya ocurrió, que algo ya llegó a ser. Entonces, hermano, hablando de este tema, en el 1700 aparece Luis Alcázar y comienza a postular que todas las profecías con relación, ¿verdad?, de una manera u otra al anticristo, con relación a lo que tiene que ver la gran ramera, la Babilonia la Grande, y todo ese sistema, ¿verdad?, profético que incluía también Apocalipsis, ya se había efectuado, ya se había cumplido, ya no había que enfocarse entonces en ese momento en el Papa ni en la Iglesia. ¿Por qué? Porque era una respuesta a los reformadores. Ojo con esto. Pero ¿qué pasa con lo que es el preterismo? El preterismo desvía, desvirtualiza, porque usted bien, descontextualiza el texto. ¿Ok? Es una postura y un enfoque de interpretación que lleva a ¿qué? Lleva a errar. ¿Ok? Lleva a errar, gloria sea al Señor. Esto es importante que usted lo entienda. O sea, el preterismo lleva a desenfocar muchos textos que en materia profética apuntan a eventos futuros. ¿Ok? Gloria
sea al Señor. Dice mi hermano, a ver, estoy leyendo aquí, Manuel, que si desviar viene de qué? De un verbo aoristo activo indicativo. Gloria sea al Señor. Sí, hermano, es un verbo aoristo activo indicativo que subyace en una tercera persona en sentido plural, según también lo especifica el diccionario de Strong, que es muy básico, pero es bastante importante para la interpretación bíblica. Entonces ya tenemos algo. ¿En qué año surge el preterismo? En el 1700. Es una concepción católica. Es una concepción católica que se inventó 17 siglos después para refutar el historicismo de la Reforma. Teniendo esto en cuenta y tomando en cuenta que el preterismo toma todos los textos que tienen contextos escatológicos y futuros, gloria sea al Señor, toma, los desvirtúa, los descontextualiza y le da una interpretación equivocada. Pues usted ve que tenemos todavía a un montón de predicadores enseñando textos que tienen aplicación para el futuro, ellos lo ubican al pasado. Y lo más triste del asunto es que la mayoría de estas personas no creen en el rapto de la iglesia pretribulacional, porque según ellos es un invento de un católico llamado Lacunza, que es una mentira. Ya nosotros lo hemos desmentido. Lacunza en ninguno de sus 3 tomos habla de un arrebatamiento pretribulacional. Al contrario, Lacunza enseña en su libro La venida de Cristo en gloria, o del Mesías de gloria y majestad, él enseña que va a haber una persecución al cristianismo por parte del sistema del anticristo. No existe. La mayoría que interpretan que Lacunza hizo esta interpretación o tuvo esta doctrina que él inventó es por el 3er volumen de Lacunza, la cual a través de una mala interpretación hacen creer que él estaba hablando de un rapto gloria a ese Señor, previo a la manifestación de Cristo. Sin embargo, eso ya no se puede sostener. Amén. Gloria a ese Señor. Tomando en cuenta todo esto, entonces ahora vamos a entrar en materia con Mateo 24. Ok, Mateo 24, alabado sea el Señor, que ya nosotros lo tenemos preparado. Vamos primero a comenzar con el versículo 1. En el versículo 1, Mateo 24, los apóstoles tomaron a Cristo y comenzaron a enseñarle el templo. Okay, esto es importantísimo. Señor, mira el templo. Este templo pertenece al segundo templo que ya estaba siendo remodelado. Recordemos que han existido 2 templos, han existido más, ¿ok? El templo de Elefantina, el templo de Leontópolis, han existido otros templos, pero oficialmente reconocidos, los judíos solamente oficialmente reconocen 2 templos. El primer templo construido y hecho por Salomón, y el segundo templo, ¿verdad?, que fue reconstruido y que fue levantado por Zorobabel en el regreso por el decreto de Ciro en el año 536, y que dicho templo había sido terminado en el año 516. Todo eso lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1. Esto es importante que lo sepan. Y esta profecía sobre la construcción del templo, ¿verdad? Este templo que había sido primero destruido tras la invasión de Babilonia, detrás de lo que es el contexto histórico de lo que es la guerra de Calquemis, donde Nabucodonosor aplasta al faraón Necao II, y en esta victoria se lleva al exilio cautivo a los judíos, destruyendo, profanando el templo. Ciro, en la profecía bíblica, y tenemos que irnos siempre, por ejemplo, al libro de Jeremías, por ejemplo, capítulo 30, verso 18, que eso también tiene su explicación. El otro jueves estaremos hablando, ¿verdad?, del cumplimiento de Jeremías con relación a Daniel, que hay mucha gente que lo están mal interpretando y todavía lo están sosteniendo, como anda un ateo por ahí, hermano, que anda citando este texto, haciendo una garrafaz, vamos a decir, distorsión, hablando de, gloria a Dios, del Dabar, ¿verdad?, del Dabar Yahvé, ¿verdad?, de la palabra profética que da Jeremías, y la confunden con lo que es el Mosad Dabar, el decreto que se debe dar por parte de un monarca para la construcción del templo. Son 2 cosas diferentes. En Jeremías, capítulo 30, encontramos algo bastante interesante. Gloria al Señor. Escuche bien esto, hermano, porque esta es la base para lo que vamos a estar explicando de Mateo 24. Amén. Gloria sea al Señor. Dice Jeremías 30, 18, así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de la tienda de Jacob, y de las tiendas y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo
será asentado sobre su forma. Escuchen esto. Esto es una profecía de Jeremías. Ok, tendrá misericordia, la ciudad será edificada y el templo será asentado según su forma. Tendríamos también que mencionar Jeremías, el capítulo 25 o el capítulo 29, me parece que el verso 10, la cual dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. ¿Ok? Hay un cumplimiento profético muy fuerte, ya que en Jeremías, escuche bien hermano, se profetiza de manera enfática de que el templo y la ciudad serían construidos. Eso tuvo cumplimiento, ya que vemos, amados hermanos, que cuando Babilonia toma, gloria sea al Señor, a Israel cautivo, hace una profanación del templo. ¿Ok? El templo es prácticamente saqueado, destruido, pero vemos que el decreto que se encuentra en el libro, gloria sea al Señor, de Esdras, capítulo 1, encontramos, ¿verdad?, la obra, el decreto de Ciro para que el templo sea nuevamente levantado, dándole cumplimiento a la palabra profética de Jeremías. Más tarde, Nehemías recibe un decreto, que vamos a estar hablando de eso el otro jueves, ¿para qué? No levantar el templo, sino levantar la ciudad, los muros y la plaza, también teniendo a cumplimiento de Jeremías, capítulo 30, gloria sea al Señor, verso 18. Esto está bastante importante. Dios bendiga a los hermanos. Dios te bendiga, hermano Erwin. Gloria sea al Señor. Qué bendición es verte por este lugar. Entonces, amados hermanos, teniendo en cuenta estas palabras que estamos hablando, gloria sea al Señor, ya el templo que se levantó y que se terminó por Zorobabel en el 510, ¿verdad? Ahora nos encontramos frente a este templo que Cristo está mirando, que está siendo remodelado por Herodes. Escuchen bien, esto tiene que ver con el segundo templo. Recordemos que esto es importante. Y cuando los judíos, ¿verdad?, y especialmente los apóstoles, vienen a Cristo y le dicen, mira, le comienzan a mostrar el templo. Dice, cuando Jesús salió del templo, escuche bien, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Recordemos que para los judíos el templo era bastante importante. Para los judíos representaba lo que se llama a partir del 600 antes de Cristo en adelante la esperanza mesiánica. Esto es importante. Dios bendiga a todos los hermanos que se siguen conectando. Dios bendiga al hermano José. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga, hermano. Bendiga al hermano Jonathan Velázquez. Dios te bendiga. Qué bendición tenerlos ustedes acá. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, estamos acá. Vamos a seguir. Esto está muy importante. ¿Cuál es el contexto de Mateo? Mateo 24 está Cristo y está el templo, especialmente en la remodelación del segundo templo. Ojo con esto, que más adelante, en el año 70, sería destruido. ¿Ok? Es importante entender que no es el único templo. Oficialmente, los judíos reconocen dos templos. El primer templo por Salomón y el segundo templo que fue remodelado por Zorobabel en el año 516. ¿Ok? Y que está contado en el libro de Esdras, capítulo 1. Ok, esto es bastante importante. Cristo, frente a este templo que está siendo remodelado, y que, gloria a Dios, según los comentaristas y los arqueólogos, la mención de Cristo sobre la piedra era porque la piedra se alcanzaban a ver. O sea, mediante la renovación y la reconstrucción, las piedras estaban, ¿verdad?, a la vista, y Cristo, haciendo alusión a estas piedras que estaban siendo, ¿verdad?, colocadas para su remodelación, sobre ellas da esta profecía. O sea, cuando le muestran el templo, porque para los judíos el templo tenía prácticamente un significado muy importante. A continuar con el tema, estamos en el Mateo 24. Estoy, hermano, contextualizándolos. Mateo 24 se encuentra Cristo frente al templo, el segundo templo que está siendo remodelado y que fue terminado por Zorobabel en el año 516 y que tienen que ubicarse en el libro de Esdras, capítulo 1, donde narra esto. El cumplimiento profético lo encontramos nosotros en Jeremías capítulo 30, 18, donde Dios profetiza a través de Jeremías que tanto la ciudad como el templo serían elevados, serían restaurados y que Dios haría volver, también como leímos en Jeremías capítulo 29, verso 10, a los judíos al lugar de donde fueron ellos arrancados. Alabado sea Dios. Eso se cumple. Primero el templo, 516, y luego más tarde, en el 445, Artajerjes le da la orden
a Nehemías para que construya no el templo, sino los muros, la plaza, gloria sea al Señor, o sea, la parte política, física, visible, tangible de Jerusalén, dando cumplimiento al profeta Jeremías, a la palabra que Dios le había dado. Ahora, en este contexto, también tenemos que tomar en cuenta que ya los judíos estaban esperando lo que se llama un Mesías. Importante, lo que conocemos como la esperanza mesiánica. La esperanza mesiánica que comienza en el año 600, 500 antes de Cristo, cuando, ¿verdad?, a través de la derrota de Necao II, que es el faraón o el rey de Egipto, que pierde frente a Nabucodonosor, Babilonia, y que frente a esa victoria, ¿verdad?, se llevan cautivo a los judíos. Desde ese momento que profanan el templo, como le dijimos, el primer templo, gloria a Dios, los judíos abogaron por lo que se llama una esperanza mesiánica. Ellos esperaban que un descendiente de David, también conectado con Abraham, viniera y que restaurara el reino de Israel, erigiera el templo, ojo con esto, la purificación y el erigir el templo, y que comenzaría, como dice Francisco La Cueva, lo que se llama el tiempo de la venganza de Jehová. Ok, esto es importantísimo, lo vamos a aplicar ahora. Esto es lo que se llama la esperanza mesiánica, y en ese contexto es que se encuentra ahora Cristo, ok, y los apóstoles le están mostrando el templo, los apóstoles, y Cristo da una profecía que a los apóstoles los turbó. ¿Veis todo esto? Dice Cristo. Respondiendo él, digo, de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es importantísimo, hermano. Porque cuando Cristo dice, no quedará, ¿ok? No quedará, la palabra no quedará, que es un verbo aoristo también, que es subjuntivo, subyapse en una palabra griega que es afiemi, ¿verdad? Que significa prácticamente dejar, abandonar, gloria sea al Señor, pero que aquí significa quedar, o sea, que no va a haber piedras, no va a haber construcción. Cristo está profetizando, apenas se están remodelando, y Cristo está profetizando la destrucción del templo. O sea, vamos a ubicarnos aquí, ¿ok? Vamos a ubicarnos aquí. Cristo está profetizando la destrucción del templo, algo que a los apóstoles posiblemente le consternó, ¿ok? Le consternó. Esto es importante. O sea, esta profecía se cumple en el año 70 después de Cristo, cabalmente. Y esta es la base, ¿ok? Ahora, quiero que sepan algo. ¿Por qué los apóstoles, en el verso 3, le preguntan a Cristo cuándo será estas cosas y qué señal habrá de su parousia? Ojo con esto, porque esto es bastante importante. Para entender esto, y vamos a tener lectura, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal, escuche bien, habrá de tu venida y del fin del siglo? Voy a detenerme aquí porque esta es la parte crucial. Los apóstoles le hacen dos preguntas a Cristo, y le hacen dos preguntas en el estilo, en la mentalidad y en la escatología judía. Según Francisco La Cueva, en su tomo evangélico de Escatología 2, él dice que los apóstoles le hicieron preguntas a Cristo bajo una mentalidad escatóloga judía de su momento, y que Cristo les responde en el mismo sentido. ¿Cuál era la teología o la escatología judía? Según Francisco La Cueva, vuelvo y lo menciono, ellos tenían dos eventos que estaban esperando. Uno de ellos era lo que se llama la venganza de Jehová, que era el día de la venganza. Ojo con esto. Pero ese día de la venganza se cumplía ¿cuándo? Se cumplía cuando el Mesías que estaban esperando hiciera acto de presencia. Ok, esto es importante. Primero aparece el Mesías cumpliendo toda la profecía, y ahí su presencia inicia lo que se llama la venganza del día de Jehová, donde Dios primero restaura, ¿verdad?, a los judíos, el reino a los judíos, instaura el reino a través del Mesías, castiga a los enemigos de Israel. Escuche, esto es muy importante, escuche bien. Y gloria a Dios,
lo que se llama la entrada al reino, ¿okay? Y comenzaba lo que se llama el gobierno de Dios a través del Mesías, y que todas las naciones iban a quedar debajo del gobierno teocrático del Mesías. Esa era la mentalidad. Vamos a ver, por eso fue que en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 6, ustedes lo pueden buscar, gloria a Dios, cuando Cristo resucita, los apóstoles le hacen una pregunta a Cristo, que también es una pregunta que estaba, ¿verdad?, influenciada bajo la escatología, vamos a decirlo así, bajo la esperanza mesiánica y la escatología judía del momento. Cuando Cristo resucita, la pregunta que le hacen los apóstoles es: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto es importante. ¿Por qué la pregunta? Porque todavía los apóstoles estaban pensando, ¿verdad?, en eventos escatológicos propios de su tiempo. O sea, como judíos estaban pensando, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y Cristo le dice, y le posterga esta esperanza y le dice: esto está en la sola potestad del Padre. Ustedes enfóquense en ser llenos del Espíritu Santo, gloria sea al Señor, para que sean testigos de mí en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora, aquí, Mateo 24. Estamos todavía en el verso 3. Le hacen una pregunta a Cristo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1. Escuche bien. Está hablando de la destrucción del templo. Pero la segunda pregunta dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra venida, casualmente, que se utiliza aquí en el verso 3, es la palabra griega parousia, ¿ok? Que eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y la palabra, que es un sustantivo genitivo, es presencia. ¿Por qué presencia? ¿Ok? Porque el Mesías, ¿verdad?, la primera etapa de la escatología, de la esperanza mesiánica, era la presencia del Mesías. Y no era una presencia simplemente de una manifestación. Era que el Mesías se haría presente eternamente, que estaría entre ellos, permanecería con ellos. Y esa presencia garantizaba el inicio de lo que se llama el día del Señor, el día de la venganza de Dios, y comenzaría lo que se llama la restauración al reino de Israel, que involucraba, escuche bien, hermano, un templo. ¿Ok? Eso es importante. Quiero que ustedes sepan esto. Esto es sumamente importante. De manera que aquí hay dos preguntas. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas que tú acabas de decir? Pero también dinos qué señal habrá de tu presencia, porque nosotros entendíamos que tú eres el Mesías y que ya tú estabas presente y que tu presencia marcaría la etapa de la venganza de Jehová, donde tú reivindicarías a Israel de todos los oprobios, gloria a Dios, de todos los oprobios, escuche bien, amados hermanos, gloria al Señor, que no han causado todas las naciones. ¿Ok? Esto es bastante importante que usted lo entienda. ¿Ok? O sea que tenemos aquí dos preguntas. Y estas dos preguntas es lo importante para nosotros responder a qué se refiere la profecía de la venida de Cristo. Que ahí es que los preteristas sostienen de que no tenía que ver con la venida de Cristo, sino con la llegada, alegóricamente hablando, de Cristo en juicio a Israel en la figura de Tito. Mano, por favor, eso, el preterismo, hermano, le ha hecho daño a muchos buenos exégetas con este tipo de interpretación. También lleva a pensar de que la abominación desoladora que habla Cristo y que se refiere a Daniel, según ellos, gloria a Dios, también ya tuvo su cumplimiento y que esto no va a ocurrir. Esto es importante. Y hay que destacar que hay mucha división entre los mismos preteristas, que si en la abominación desoladora ya se cumplió, si no se cumplió. Yo lo voy a explicar y les voy a enseñar que la abominación desoladora, escuche bien, hermano, que ocurrió en el año 70, fue en base al patrón de Antíoco Epifanes del año 167 antes de Cristo, ¿verdad? Recordado y contado por los macabeos, libro de los macabeos, donde Antíoco penetra el templo, profana el templo, introduce una imagen de Zeus. Eso para un judío es una abominación. ¿Okay? Esto es importantísimo porque es un acto de sacrilegio, es un acto repugnante de idolatría en profanación al lugar santo. Y Cristo está utilizando este acto de Antíoco Epifanes, que se menciona en 3 textos
que es Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12. Gloria a Dios. Y habla de que esto sería el modelo, el prototipo de lo que iba a ocurrir tanto en el año 70 como en los últimos tiempos. Todavía tenemos personas que creen que no hubo una abominación desoladora en el año 70. Sí hubo una abominación y sí hubo una desolación. Escuche bien, porque esto es importante y este es el modelo para todo lo que creemos en profecías de doble cumplimiento, donde Dios profetiza algo en un contexto inmediato, pensando y mirando también en un contexto remoto y futuro. Cristo va a responder estas dos preguntas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu parousia? Y ojo con esto, la palabra venida aquí no es la misma palabra venida de Mateo 24:29, que es el Jomai. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el autor, que es Mateo, sabe los contextos y sabe la palabra y sabe que la palabra parousia tenía que ver con el significado de una presencia, mientras que la palabra erjomai tenía que ver con un desplazamiento del cielo a la tierra y que indicaba el regreso literal, visible, físico, tangible de Cristo a la tierra, que también es la palabra que se utiliza en Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, cuando dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Erjomai. Escuche bien, amados hermanos. Cristo ahora va a proceder a contestar esta pregunta y vamos ahora primero a desmentir el preterismo. ¿Qué es lo que enseña el preterismo? Que Jesús estaba hablando de su venida. Escuche bien, hermano, porque aquí está el meollo. Estaba hablando de su venida en juicio en la figura de Tito a Israel. Y que por tanto se tiene que interpretar de manera alegórica este texto. No, hermano. Eso es una distorsión, eso es una ignorancia. Interpretar de esta manera ese texto, hermano, es una atrocidad, hermano. Es teología pésima de la mala. Y me disculpan los hermanos preteristas, yo sé que ustedes de verdad, gloria a Dios, pero vamos a ser honestos con el texto, ¿ok? Vamos a ser honestos con el texto. Y cuando nosotros vamos al texto, primero vemos que Cristo responde a la primera pregunta. Y cuando Cristo comienza a decir, gloria a Dios, que habrán guerras, rumores de guerra, habrán mesías, gloria a Dios, vendrán falsos maestros, a muchos engañarán, oirán de guerras, rumores de guerra. Estas señales, amados hermanos, tenían que ver más, escuchen bien, tenían que ver más con el cumplimiento de la primera pregunta. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? Los preteristas no dividen las dos preguntas. Ellos unen las dos preguntas, escuche bien, hermano, alegando, imputando una pésima exégesis, enseñando de que alegóricamente Cristo vino en la figura de Tito, porque cuando se habla, según ellos, desvirtuando el texto de la caída, gloria sea al Señor, la caída de las estrellas, que el sol no dará su resplandor, la luna se convertirá en sangre, ellos ven esto a partir de ¿qué? De Isaías 1:13, Sofonías también 1:14, como una señal de juicio, y que realmente era una señal de juicio cuando en el Antiguo Testamento se tocaban estos textos. Estas expresiones eran una forma de hablar del juicio que vendría a las naciones, por igual que Samuel Pérez Millos. Yo creo que aquí va más allá de un símbolo de juicio. Hay algo que lo conectan con la manifestación de Cristo, ¿verdad? Y que tiene que ver con una señal cósmica. Y así también las patrísticas y la generación de creyentes después del 70 lo entendieron. La Didache, que es un documento doctrinal del siglo 100 al siglo 200 después de Cristo, cuando interpreta Mateo 24, ellos utilizan, gloria sea al Señor, esto. Ellos dicen que va a haber señales en el cielo, la luna y las estrellas, antes que aparezca Cristo. O sea que la patrística entendió literalmente, escuche bien, amados hermanos, enseñó literalmente que las señales cósmicas no eran simplemente una alegoría de juicio, sino que iba a precedir la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a seguir explicando, porque aún la patrística entendía el término día del Señor como una tribulación, y también la patrística sostenía, gloria sea al Señor, esta gran tribulación de Mateo 24 en un aspecto futuro, que eso lo vamos a analizar en otro momento. Dios bendiga al hermano Francisco, que también se ha conectado. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Francisco, mucho. Dios bendiga a nuestro hermano
Mi hermano Salazar, Dios te bendiga, amado hermano. Gloria, estamos activos, hermano. Pronto nos estaremos viendo. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amados hermanos, vamos por partes. Primero, la primera pregunta que responde Cristo tiene que ver con las señales que tienen que ocurrir para la destrucción del templo. También aquí hay muchos cristianos que se han equivocado. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos? Bueno, hay un libro, yo creo que lo tengo por ahí, ese libro de Gloria a Dios. Bueno, ahí se ve, allá en la cabecera se ve, de Josefo, Flavio Josefo, ¿verdad? Donde Josefo habla de lo que ocurrió a partir del 66 después de Cristo. A partir del 66 después de Cristo hasta el 70 ocurrieron cosas que ya Cristo en el verso 4 lo había profetizado. Aparecieron falsos mesías. Inclusive aparecieron mesías bajo el nombre y el título de Jesús. Eso es terrible, hermano. Es bastante importante. Dios bendiga al hermano Daniel desde Argentina. Gloria sea al Señor. Estamos contentos. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Hay que recordar que a partir del año 66 después de Cristo comenzaron guerras. Miren, hermano, esto es terrible. Comenzaron guerras. Comenzaron a salir falsos mesías. Esto, hermano, y ya desde el año 44, 46 después de Cristo, ya comenzaban a, gloria a Dios, a salir estos tipos de cosas. Por ejemplo, Teudas, amén, gloria sea al Señor, que apareció cuando Fadus era procurador, que convocó a la gente al desierto del río Jordán con la promesa de dividirlo como lo había hecho Josué y comenzar una nueva era de conquista. Hermano, eso ocurrió en la historia. También tenemos que hablar de diferentes impostores que también aparecieron durante el periodo de Félix en el año 52 al 59 después de Cristo, que también conducían a las multitudes al desierto para hacer señales. También en los tiempos de Festo, en el año 60 al 62 después de Cristo, gloria sea al Señor, que prometió liberación del dominio romano. También tenemos que mencionar en el año 64-66, ¿verdad? Un tal Manahem Ben Judá, que le decían el Galileo, gloria a Dios, en el año, y en el primer gobierno de Floró, en el año 66-64, también se proclamó ser rey, ¿verdad? Gloria sea al Señor, y proclamó ser un tipo de un Mesías. Ok, esto es importante que ustedes lo entiendan. También se habla de terremotos, ok. ¿Ocurrió un terremoto? Sí, hermano, hubieron terremotos a partir del 66. Ok, escucha bien, hermano. Gloria sea al Señor. A partir del 66 comenzaron a haber terremotos. Dios te bendiga, José Galíndez. No, hermano, Mateo 24, la parte que vamos a ver que se cumplió, que tiene que ver con el templo, sí, pero hubo otra cosa que no se cumplió. Y eso es lo que vamos a analizar. Ok, y la semana 70, Daniel, no se ha cumplido. I'm sorry for you, lo siento por ti, mi hermano, gloria sea al Señor. Yo creo que lo contrario, yo creo que el que afirma eso presenta, no simplemente no ha leído la Biblia, sino que tiene una ignorancia abismal con relación a la profecía bíblica. Así que espero que te quedes aquí para que escuches la explicación, ¿ok? Y salga de esa confusión, amado hermano. Dios te bendiga mucho. Así que vamos, gloria sea al Señor, a seguir con la explicación. Primero tenemos que tomar en cuenta que hubieron guerras que estallaron, ¿ok? Gloria sea al Señor. Guerras después del 66, hubieron guerras, hubieron terremotos, sí, hermano, que sacudieron a aquellos alrededores. Es importante, amados hermanos. Y algo que tengo que mencionar es la rebelión de Bar Kokhba, ok. Eso es importante también, aunque no lo mencioné. Bar Kokhba vino a ser inclusive uno de los mesías más aludidos, y sin mencionar también a Barrabás, gloria sea al Señor, ok. Flavio Josefo habla primero de rebeliones que se dieron entre el 67 y el 70, pero también de terremotos, ok, terremotos que ocurrieron tal y como Cristo también lo había sostenido, ok. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Vamos a ver, gloria sea al Señor, que toda la profecía, incluyendo la aparición de terremotos
engaño, pero el otro jueves para demostrarte que la 70 semana, la última semana, no se ha cumplido. ¿Ok? Y que sostener eso es sostener o responder a preguntas que yo sé que no las vas a responder. Pero quédate ahí para que por lo menos te nutras de Mateo 24 y vea cuál es la parte de que no se ha cumplido. ¿Ok? Gloria sea al Señor. Flavio Josefo cuenta de que hubieron guerras, aparecieron falsos mesías, gloria sea al Señor, y todo esto desde el 44 comenzó a verse con Teudas y se mantuvieron a través de Félix, a través del Festo, a través, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, y vamos a ver, amados hermanos, que todo tuvo cumplimiento con relación a la primera pregunta, ¿ok? Con relación a la primera pregunta. ¿Cabalmente se cumplió? Sí. En el año 70, Tito viene, gloria sea al Señor, y cuando viene Tito, invade, gloria sea al Señor, Jerusalén, Israel, y comienza lo que se llama la destrucción, especialmente del templo. Tanto así que no quedó piedra sobre piedra. Los arqueólogos y los historicistas y los historiadores, mejor dicho, sostienen que habían oro incrustado en la piedra. ¿Ok? Y que ellos, por sacarle el oro, desmantelaron piedra sobre piedra. O sea que Cristo dio una profecía tan exacta que fue cumplida a cabalidad. Y esto da, amados hermanos, cumplimiento de la primera pregunta. ¿Cuándo ocurrirá toda esta cosa? La ausencia de la iglesia en ese momento fue notable. Parece que los apóstoles se acordaron, gloria sea al Señor, Dios bendiga hermano Alexa Capellán, Dios le bendiga, dice mi esposa y yo lo admiramos mucho, Dios te bendiga, Dios le bendiga a los dos, Alexa Capellán, es un placer, a Dios sea la gloria, seguimos aquí en la lucha, gloria sea al Señor, oren mucho por mí, gloria sea al Señor. Dice el hermano, la hermana Teresa se está entrecortando, amén. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver, dice Gloris, no tiene cumplimiento. Amén. Eso lo vamos a demostrar el jueves. El jueves, que no voy a dar debate, voy a hablar de Daniel 70, gloria, de la 70 semana de Daniel, gloria sea al Señor. Voy a dar a explicar en qué consiste a nivel contextual, histórico y escatológico. Y dónde es que realmente tiene cumplimiento la última semana de Daniel. Gloria sea al Señor. Entonces, terminamos con la primera pregunta. Ya se cumplió, las señales se cumplieron y la destrucción del templo también se cumplió. Pero que falta otra pregunta. Alabado sea el Señor. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? La venida es del griego parousia. Existen 5 o 4 palabras para venida. Una de ellas, que es la que estamos utilizando, es parousia. La segunda de ellas es fanero. La tercera es apocalipto. La cuarta, si no me equivoco, es erjomai. Y hay otras más que la vamos a estar viendo más adelante. De las 4 palabras, por ejemplo, fanero, que lo utiliza el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, dice que Cristo se manifestaría en gloria. La palabra manifestar ahí es fanero y tiene que ver con aparecerse tangiblemente, pero mayormente rodeado de gloria, de luz. Gloria sea al Señor. Está también, gloria a Dios, sí, jorao es otra palabra, hermano Camilo, que te bendiga. Esta palabra tiene más con relación a la primera venida, o sea, la segunda venida con relación a la primera. Será tan tangible como la primera. Gracias, mi hermano Camilo. Gloria sea al Señor. Tenemos entonces, hermanos, que fanero es una manifestación en gloria. Pero apocalipto, gloria sea al Señor. Dios bendiga a Alejandro Morales desde Chile. Dios te bendiga más, amado hermano. Tenemos también la palabra apocalipto, que tiene que ver con una manifestación, pero que involucra juicio. La palabra que utiliza el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, cuando habla de que él se manifestará desde el cielo, es apocalipto. No usa la palabra parousia, ni erjomai, no, ni fanero, ni jorao, nada de eso, ¿ok? Sino que usa, gloria sea al Señor. Bueno, ya vemos que el hermano José Galíndez, ya el agravio tuyo demuestra la debilidad de tu postura, hermano. La primera señal de la ignorancia es lo que estás haciendo, ¿ok? Gloria sea al Señor. Pero qué pena que no, parece que no querías escuchar la explicación tranquilo,
sino que ya venías con él, como hacen todos los que niegan, vienen con esta postura. Ese asunto de que Mateo completo, que la venida era en Hechos 1:9, o sea que ya Cristo vino, según tu postura, y que Daniel 7:13 ya tuvo cumplimiento porque ya Cristo vino con las nubes, ¿ok? Y que eso no era hacia la tierra, sino que era hacia el Padre. Imagínate, eso es una distorsión total, lo que estás diciendo, amado hermano. Número uno, porque cuando tú te ubicas en el libro de Hechos, y voy a interrumpir un poquito el estudio para reubicarte humildemente, amado hermano, gloria a Dios. Cuando dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hechos 1:9 está hablando de el ascenso de Cristo al Padre. Gloria sea al Señor. Y cuando dice que Cristo viene, lógicamente, en la figura del Hijo del Hombre que está en Daniel capítulo 7:13, con el cual ve un hijo de hombre viniendo con las nubes, gloria sea al Señor. Recuerda que eso es una visión, y la visión incluye al anciano de día, la cual el Hijo del Hombre viene del anciano, porque el anciano le va a dar dominio, poder y gloria sobre todas las naciones. Ahí está hablando de la profecía de Cristo viniendo para gobernar la tierra, y que ese gobierno es dado por potestad del Padre. Ok, así que creo que el que está distorsionando bastante el texto eres tú, amado hermano. Cristo viene literalmente y viene a la tierra. Y eso es lo que la Biblia dice, y esto es lo que vamos a ver ahora. Ok, gloria sea al Señor. Vamos a ver, amados hermanos, vamos a continuar. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. No se preocupen, hermano. Si el hermano faltan el respeto, no se preocupen, eso es normal. Esas respuestas son normales. Amén. Gloria sea al Señor. Esas respuestas son normales. El hermano necesita, gloria a Dios, intensivamente un buen maestro, y si estudió, perdió su dinero. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y respetamos su postura, porque cada quien tiene su postura. Pero imagínense, hermano, decir que Cristo, cuando habla de la venida, no era la tierra, sino el Padre. Imagínense que Cristo venía al Padre. O sea, ahora el Padre está en la tierra, y que Cristo, cuando subió, ahora el Padre, bueno, esto es una locura, hermano. Esto es una distorsión. ¿Ok? Esto es una distorsión. Dicho sea de paso, hermano, estas personas así, oren mucho por ellas porque están ciegos. Vamos a seguir el texto, no nos vamos a desubicar. Gloria a Dios, ya respondimos la primera pregunta. La primera pregunta, gloria a Dios, vamos a ver, gloria a Dios, voy a ir leyendo a los hermanos, gloria sea al Señor, alabado sea el Señor. Vamos a ver a los hermanos. Dios bendiga, hermano Kelvin. Dice, aún se ha cumplido esta semana. Amén, hermano Kelvin. Esto es así. Es que no se ha cumplido. Pero por eso tenemos que explicar Mateo 24 para luego explicar Daniel. Okay, esto es importante. Y eso va a estar poderoso. Amén, va a estar poderoso. Entonces, amado hermano, ya contestamos la primera pregunta, y a nivel histórico ya vemos de que sí hubo un cumplimiento. ¿Ok? Ya hubo un cumplimiento histórico. Y se cree que a partir del año 66 hubo un terremoto. Estaban explicándolo. Gloria sea al Señor. ¿Qué señala? Habrá de tu venida. La palabra venida es parousia. Hay 5 palabras. La palabra fanero es venida en gloria. La palabra apocalipto significa venida en juicio, que es utilizada mucho, gloria a Dios, por el apóstol Pablo para su venida. Y también en Apocalipsis, capítulo del 1 al 19, al 22 al 22, completamente el texto se llama Apocalipsis, porque viene de Apocalipsis, que significa recorrer el velo. Tiene que ver con la manifestación de Cristo como Mesías, y esto incluye un juicio. Por eso es que termina con un juicio universal y una premiación universal. Ok, también tenemos la palabra ergomai, que es la que va y la que usa Cristo para Mateo 24, versos 29 y 30, que también lo usa Cristo, pero Juan en Apocalipsis 1:7, y también lo usa Cristo en Juan 14. Ergomai significa desplazamiento del cielo a la tierra. Escuche bien, hermano. Cuando le preguntan a Cristo, ¿qué señal habrá de tu parousia? La palabra parousia es presencia. O sea, dinos qué señal tú nos vas a dar de que tú vas a estar presente. Ok, esto es importante. Y voy a adelantar aquí, porque ahora Cristo va a responder la última pregunta en el verso 29. Dice, e inmediatamente, escuche bien, hermano,
Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Escuche bien. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. Léalo. Está claro ahí, hermano. Cristo va a venir. Dice, lo verán viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Escuche esto. Los apóstoles creyeron que Cristo volvería. Literalmente, todos los apóstoles hablaron de la venida de Cristo. Escuche bien, hermanos. Todos lo tomaron de manera literal. Vamos a mencionar algunos textos bíblicos donde ellos entendieron estas palabras como el retorno de Cristo. El apóstol Pablo, 1 Tesalónica 4, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aunque aquí habla del rapto de la iglesia, arrebatamiento. Gloria sea al Señor. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Escuche bien, hermano. Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Escuche bien. Esto está poderoso, hermano. Alabado sea el Señor. Hechos 1:11, los cuales también los ángeles que se pararon al lado de los varones galileos le dijeron, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Segunda Tesalónica 1:7, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo. Mira, hermano, todos los apóstoles, todos. Juan 14, la promesa de Cristo registrada por el apóstol Juan. Si yo me voy, vendré otra vez. Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez. Y aquí, en Hebreos 9:28, hay algo importantísimo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza el autor de los Hebreos es de vital comprensión cuando dice que aparecerá por segunda vez. Cuando dice aparecerá, la palabra que se usa es jorao. Y la palabra jorao, que es un verbo futuro, que es pasivo, está en singular y es indicativo, tiene una connotación que tiene que ver con algo que se mira, algo que se puede ver, discernir con relación a la segunda venida de Cristo. O sea, Cristo, así mismo como Cristo vino la primera vez, la manifestación de Cristo va a ser visible. Todos los apóstoles, incluyendo Mateo, cuando dicen, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Esto no es alegórico, porque sería negar todos los textos bíblicos. Aquí estamos frente a una verdad bíblica. Nosotros aquí somos siempre bíblicos, amados hermanos. Esto es importante. De manera que Cristo, escucha, y ahí que está el asunto, habla, contesta cuál va a ser la señal. Yo quiero que usted entienda que lo que le preguntaron a Cristo es qué señal habrá de que eres tú el que va a venir. Yo quiero que usted se ubique ahí en esa palabra. ¿Qué señal va a haber de tu venida? Y qué casualidad, ¿verdad? Y voy a traer a colación lo que significa la palabra señal. ¿Ok? Esto es importante. ¿Ok? Cuando la Biblia dice señal, que es un sustantivo neutro en griego, usa la palabra semeión. Y semeión, que tiene una connotación bastante importante, siempre denota un milagro, algo milagroso. Apocalipsis capítulo 12, vi una gran señal. O sea, ¿qué señal tú nos das a nosotros?
de tu parousia, de que tú como Mesías harás presencia y que vas a iniciar lo que se llama el día de la venganza de Jehová. Escuche bien, hermano. Y qué casualidad que en el verso 29 de Mateo, vamos a verlo, gloria al Señor, el texto dice, el verso 30, entonces aparecerá la señal. Aparecerá la señal. La señal, que también aquí es un sustantivo neutro, es del griego semeión. O sea, Cristo, aquí se ve la conectividad. Cristo no usó la señal para los eventos de la destrucción del templo, sino para su manifestación. Y la palabra que utiliza aquí el apóstol Mateo, cuando dicen, gloria sea al Señor, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube. Viniendo es un verbo presente deponente, que también es un participio acusativo, y esta palabra subyace en una palabra griega que es ergomai. Ergomai es simplemente un desplazamiento, ¿ok? Un llegar, literalmente. Casualmente, el mismo apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, ustedes lo pueden buscar, amados hermanos. El texto dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero dice, viene con las nubes. Gloria al Señor. Y la palabra viene, que también es un verbo deponente, que es pasivo, gloria a Dios, que también es indicativo, es ergomai, la misma palabra que usa Mateo 24:30. De manera de que los dos están hablando, gloria sea al Señor, de una llegada literal, no alegórica. Y aquí no se limita a que va a venir. Y dice, y todo ojo le verá. Escuche, le verá. Y la palabra ahí, verá, que es un verbo futuro también deponente, viene de una palabra griega, escuche bien, hermano, que es jorao. Jorao significa mirar. Y casualmente, esta palabra de que todo ojo le verá es la palabra que utiliza el autor de los Hebreos en el capítulo 9, verso 28, cuando dice que aparecerá por segunda vez. Y cuando usa la palabra aparecerá, la palabra que utiliza es jorao. Jorao. Será hecho visible. Visible. Dios bendiga a todos los hermanos. Dios bendiga a Javier Suelo. Gloria sea al Señor. Estamos aquí en bendición. Alabado sea el Señor. Entonces, vamos a ir concatenando. Cristo responde dos preguntas. La primera respondió, ¿qué señal habla de estas cosas? Mira, cuando esto esté cerca de ocurrir, van a haber terremotos, van a haber mesías, van a haber persecución, van a haber revueltas, y ya dimos pruebas históricas de que esto ocurrió y finalizó con la destrucción del templo en el año 70. Pero ahora Cristo dice que después, y aquí que está el asunto que vamos a responder. Vuelvo y digo, les recomiendo algunos libros, especialmente adquieran el de Samuel Pérez Millos, amén. Este libro es bastante bueno, y habla sobre todo esto a niveles gramaticales y contextuales. Y aquí vamos a ver, amados hermanos, algunos textos que se han malinterpretado con esto. Primero, Cristo dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La iglesia pensaba que Cristo volvería después de la destrucción del templo. Escuchen esto. Pero Cristo no volvió. Y Cristo no volvió, y por eso es que posteriormente, después del 70, la iglesia siguió esperando a Cristo. Porque ellos asumieron literalmente, no alegóricamente, de que Cristo volvería. La patrística inclusive ya tenía una escatología sobre la venida de Cristo que oscilaba en tres procesos. Número uno, una tribulación. Escuché bien, hermano, esto es importante. Número dos, una persecución a mano de un anticristo. Y número tres, un reino milenial en el que Cristo en Jerusalén iniciaría y que culminaría con el gobierno mundial. La patrística de los primeros siglos sostenían esto, hermano, y lo podemos ver parte por parte. ¿Ok? Esto es importantísimo. La Didache, que es un documento del siglo 100, habla de este tema. ¿Ok? Habla de este tema. Cuando toca el tema de la venida de Cristo, dice
que iba a haber señales, que primero, inclusive dice, aparecería un impostor y que iba a haber señales en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, gloria a Dios. O sea que la iglesia patrística, la iglesia después del año 70, esperaba, creía, gloria sea al Señor, la venida de Cristo de manera literal. ¿Ok? En el siglo I y siglo II, el cristianismo llegó a sostener fielmente que Cristo volvería. ¿Ok? Esto es importantísimo. Apocalipsis, inclusive, que se escribe según Robert de Mons y el consenso académico, y esto goza de hegemonía académica, y no es porque sea de consenso académico, no significa nada. El consenso académico puede errar, pero es importante entender que tanto la escatología conservadora como la academia o el consenso académico están de acuerdo de que Apocalipsis fue escrito después del 70, y Apocalipsis refleja la venida de Cristo como Mesías. O sea que todavía ahí vemos, ¿verdad?, la esperanza del regreso de Cristo de manera literal. Gloria sea al Señor. Los padres de la iglesia también esperaban la venida de Cristo. ¿Ok? Vamos a ver, gloria sea al Señor. Voy a citarle unos cuantos, ¿ok? Y yo quiero, hermano, que ustedes estén aquí. Yo bendiga al hermano Gladiador, le bendiga mucho mi hermano Junior, gloria sea al Señor, desde Puerto Rico, ¿ok? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Que bendiga a todos los hermanos que me están saludando, gloria sea el Señor. Esto está demasiado poderoso, ¿ok? Demasiado, como dicen los puertorriqueños, a fueguember. Amén, gloria sea al Señor. Podemos, hermano, hablar, gloria a Dios, de los padres apostólicos, los principales padres de la iglesia. Lo hablo como fuente, vamos a decir, bibliográfica, no como, ¿verdad?, personas que tienen algún don de inspiración como tenían los apóstoles, nada que ver. Gloria sea al Señor. Ellos tenían lo que se llama una escatología, una enseñanza. Gloria sea al Señor. Y vamos a ver, amados hermanos, que tanto, escuche bien, hermano, Latidaje como Papías, como Clemente de Roma, como Ignacio de Antioquía, como la epístola de Bernabé, muy importante, y la carta del pastor Hermas, estamos hablando del 70 al 155 después de Cristo, ¿ok? Hablaban prácticamente de la llegada de Cristo. Policarpo también en el año 155 hablaba del regreso de Cristo. O sea, la iglesia tomó lo que Justino Martín dijo en su Apología 67, que ellos enseñaban lo que, según los recuerdos de los apóstoles. Mire, hermano, esto es importante. ¿Ok? Entonces, aquí nos encontramos entonces contra la pregunta de cuál sería la señal. O sea, de que tú vas a venir. Cristo ahora está contestando la segunda pregunta. Y el asunto aquí está en que Cristo conecta su segunda venida con la destrucción del templo. Y aquí es que muchos dicen, a nivel de enfoque preterista, aquí que dicen es que Cristo, ¿verdad?, vino en la forma de Tito, en juicio. Cuando ellos utilizan la frase que está en Isaías 1.13 y Sofonías 1.14, la luna, el sol y las estrellas, para ese contexto era un símbolo de juicio sobre las naciones. Pero para Mateo 24 no era un símbolo de juicio únicamente, porque incluía juicio. Era literal, y así lo creyeron los apóstoles y lo creyeron la iglesia aún después del 70. Escuchen bien, hermano. Esto es importante. Escuchen, esto es importante. El verso 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor. Escucha aquí. Y las estrellas caerán del cielo. Entonces verán al Hijo viniendo en gloria. El problema es que en el año 70, Cristo, después de la destrucción del templo, Cristo no vino. Gloria sea al Señor. Y aquí, amados hermanos, Dios le bendiga a mi hermano Junior. Dice el hermano que Kelvin, esto está bueno. Gloria sea al Señor, hermano Junior de Puerto Rico. Gloria sea al Señor. Aquí tenemos un evento importantísimo, ¿okay?, que hay que entender. Algunos sostienen de que esto tuvo un cumplimiento alegórico en la figura de Tito,
por Mateo 24, 34. Yo quiero que usted se ubique, gloria sea al Señor, en ese texto. En ese texto, gloria sea al Señor, dice, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Y ahí los preteristas dicen, Cristo no vino. Entonces, tenemos que ver si fue que Cristo estaba hablando de manera alegórica, porque Jesús jamás apareció. Aquí está el asunto. Cristo concatena la venida de él con la destrucción del templo. Ojo con esto. La respuesta a esa pregunta la tenemos en Mateo 24, 34. Yo creo que usted se ubique con su Biblia ahí para que usted vea, amado hermano, lo importante que es entender el texto en su contexto. Siempre he dicho, siempre lo he dicho, no es lo que el texto dice, es por qué lo dice, a quién lo dice, cuándo se dice, dónde se dice y en qué idioma se dice. El texto dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, y resulta que Cristo no vino. Entonces, ¿cuál es la solución del preterismo? De que esto se cumplió de manera simbólica a través de ¿qué? De Tito, la cual Cristo vino en la figura del Tito, alegóricamente, en juicio contra Israel. Esa es la respuesta de ellos. Sin embargo, número uno, vamos a ver primero que la venida de Cristo tiene que ver con eventos concomitantes. ¿Ok? ¿Cuáles? Primero, Cristo habló de una venida visible. ¿Ok? De una venida en gran gloria, con poder, sobre las nubes del cielo. Escuche, esto es importante. Cristo habló de que sería semejante a los días de Noé. Mire, esto es importante. Y Cristo también habló en el capítulo 25 del juicio de las naciones a la que él, ¿verdad?, sometería al mundo. O sea, hay una serie de textos que le dan continuidad a la venida de Cristo en Mateo 24, 29 y 30. O sea que no puede ser únicamente una llegada alegórica. Pero, ¿cuál es la respuesta para poder entender esto? La respuesta está en Mateo 24, 34. Y Mateo 24, 34, que es lo que los preteristas, entiendo yo que, o no quieren entender, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La respuesta, la palabra generación, que es un sustantivo singular, es del griego genea y es del hebreo dod. Resulta que genea, los preteristas dicen que es una generación específica y que casualmente la generación que estaba vivo 40 años después de la muerte de Cristo vio la destrucción del templo, pero no vio a Cristo venir. Y por tanto, la venida de Cristo, del Mesías, tiene que tomarse en juicio sobre esa generación. Suena bonito, pero hay algo que ellos pasan por alto y es el elemento gramatical. Gallardo Marx, que es un experto hermeneuta, dice que entre el texto y el intérprete hay vacíos históricos, contextuales y gramaticales. Y consulta que en el contexto gramatical, la palabra genea, y esto lo especifica el mismo Pérez Millo, que lo tengo aquí abierto, hermano, gloria al Señor, la cual él sostiene y dice que la palabra genea ahí no es únicamente generación específica, la incluye. Pero la palabra genea, ¿verdad?, es una palabra genérica, ¿ok? Especialmente en su capítulo, en el capítulo 1687, ¿verdad?, o 1686, Samuel Pérez Millos sostiene de que esta palabra es genérica y que también se puede utilizar para hablar de generación en sentido genérico que identifica una raza o una era. Esto es importante. Vamos a ver uno de los textos que explica esto. Mateo 23, 33. En Mateo 23, 33 sostiene lo siguiente y dice, esto está poderoso, hermano. Gloria al Señor. El texto dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mira, hermano, esto está poderoso. Aquí lo dice, gloria al Señor. Oh, generación de víboras. Mira, hermano, oh, generación
de víboras. ¿Quién os enseñó a escapar de la condenación? Aquí no está hablando de una generación específica. Está hablando de los judíos como una generación, como una raza. ¿Ok? Escuche bien lo que le estoy hablando. También, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, que es muy importante, aquí estamos dando textos, hermano, dentro de su contexto, y nos vamos al texto 32, verso, me parece que es el verso 5, gloria al Señor. Nos vamos a encontrar con algo, la cual dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, y dice, generación torcida y perversa. También a Salmos 78, que es muy importante, gloria sea el Señor. Y aquí, Salmo 78, en su verso 8, también encontramos esta aplicación que dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Escuche bien, según Pérez Millo, y lo voy a citar desde su mismo diccionario, dice, esta aceptación, escuche bien, amados hermanos, o esta acepción se acredita también al Nuevo Testamento, y en ambos casos se habla de pueblo, raza. O sea, la palabra generación, genea, puede ser una generación específica como una nación o como una raza. Por los textos que hemos dado, Deuteronomio 32:5, Mateo 23:33 y también Salmo 78:8, entre 8, tenemos que entender que genea, en el contexto que estamos hablando de Mateo 24:34, no se refiere a una generación únicamente específica, sino que aquí está hablando de Israel como raza. Lógicamente los preteristas dicen que no, porque no le conviene, porque esto le tumba a ellos todos sus argumentos. Sin embargo, Mateo 24:34, cuando dice, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Tenemos que tomar en cuenta que la palabra esta es un pronombre demostrativo. Escuche bien, hermano. Y esta palabra evoca en una palabra que es houtos, que está en sentido de especificación. Y aquí dice que esta generación, escuche bien, que es importante, no pasará. No pasará. Gloria sea al Señor. Importante. Está hablando de Israel como nación, como raza y como grupo específico. Explico. Específicamente hablando, aquella generación iba a ver cumplir, escuche bien, hermano, la destrucción del templo. Pero esa generación como raza y como nación iba a permanecer hasta que todo lo que Cristo dijo se cumpla. De manera que hasta que Cristo no regrese, Israel, le guste a usted o no, tiene como nación que permanecer. De manera que aquí se cae la postura preterista, gloria sea al Señor, de que Cristo vino alegóricamente en la figura de Tito. No, amados hermanos. Eso es una ignorancia decir eso, hermano. Eso es ser un mal teólogo. Eso no es respetar el contexto ni gramatical, ni contextual, ni escatológico. Mateo 24 habla de dos eventos: la destrucción del templo y la parousia del Hijo del Hombre. Y Cristo responde a las dos. Da señales para la destrucción del templo y también dice cómo sería y qué señal habría de su manifestación, de su llegada. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué lo conecta con la destrucción del templo? Esto es importante. Porque desde ese momento marcaría el reloj, el conteo, hasta su manifestación futura en gloria. Israel, desde esa generación, tendría que permanecer hasta que todo que comienza con la destrucción del templo, del segundo templo, que tuvo su cumplimiento cabal en el 516 por Zorobabel, profetizado por Jeremías, hasta que Cristo como Mesías regrese, hasta que estos dos eventos, incluyendo específicamente el último evento, no tenga cumplimiento, Israel
como raza, como nación, debe de permanecer. Esta es la respuesta más coherente. Alabado sea el Señor. Si la iglesia, especialmente los apóstoles, porque a veces nos divorciamos, ponemos un pensamiento por encima incluso de la Biblia y por encima de los apóstoles. Recordemos que el libro de Efesios capítulo 2:20 dice que nuestro pensamiento, nuestra doctrina debe ser el de Cristo, el de los apóstoles, siendo, ¿verdad?, Cristo la principal piedra. Hechos 2:42 dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles echaron el fundamento de la doctrina de Cristo. Y si los apóstoles hubieran entendido que esto tuviera un cumplimiento alegórico, no hubieran hablado de la venida de Cristo de manera literal. Que aún después del 70, la iglesia apostólica y los primeros creyentes mantenían una esperanza del regreso y del retorno de la venida de Cristo literal a la tierra. Esto es bastante importante que ustedes lo tengan. Aquí culmina la enseñanza de Mateo 24. Entonces, respondiendo cabalmente, Mateo 24, ¿se cumplió? ¿Se cumplió Mateo 24? Los preteristas dicen que sí. Pero cuando ellos dicen que sí, que se cumplió, es porque ellos están asumiendo de que la venida de Cristo fue de forma alegórica en juicio para esa generación específica. Y por eso ellos dicen que se cumplió. Sin embargo, la respuesta es no. Mateo 24 no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque para decir que ya se cumplió, y hablo de la profecía de Mateo 24 completo, no por porciones, porque si hablamos de cumplimiento parcial, ya tuvo un cumplimiento parcial. Podemos decir que parcialmente ya Mateo 24 se cumplió. Pero los preteristas no aceptan esto. Ellos creen que todo se cumplió, a excepción de los preteristas parciales que creen que hay eventos que no se han cumplido. Pero aún el preterismo parcial hay que someterlo, gloria a ese Señor, a escrutinio, vamos a decirlo así. Y nosotros vamos a dar un estudio que vamos a estar hablando del sistema de interpretación preterista. Amén. Los peligros y las fortalezas y el por qué nosotros no abogamos por el preterismo. De manera que hay dos respuestas para esta pregunta. ¿Se cumplió Mateo 24? La respuesta genérica es que no se ha cumplido, porque falta la parte del regreso de Cristo en gloria y majestad. La respuesta específica es que se cumplió en parte o parcialmente. ¿Por qué? Porque ya la pregunta a la oración del templo ya se cumplió. Sin embargo, la venida de Cristo en gloria, que incluía, ¿verdad?, la reunión de los elegidos, que incluye la resurrección de los muertos, que incluye la restauración de Israel y el juicio de las naciones, todavía eso no se ha cumplido. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y lo vemos el jueves. El jueves estaremos nosotros hablando, gloria sea al Señor, sobre Daniel capítulo 9, verso 70. Y voy a ser profundamente académico, con fuentes, con textos gramaticales, teológicos, históricos. ¿Ok? Sobre, importante, hay algunos textos de Mateo 24 que no lo tocamos ahora porque si no iba a ir mucho el tiempo, que tiene que ver con textos que aparentemente dan a entender que ya se cumplió Mateo 24 con relación al verso 30 en los días de Tito. ¿Ok? Que lo utilizan mucho los preteristas. El jueves, antes de comenzar el estudio, yo voy a dar una pincelada de esos textos que vamos a ir respondiendo. Amén. Como textos que dicen no van a recorrer toda la tierra hasta que venga el reino de Dios. Todo eso lo vamos a responder. Amén. Pero queda por sentado que el preterismo, especialmente el exagerado, ha caído. Es una falacia sostener una venida alegórica en Cristo en la figura de Tito usando a Mateo 24. Gloria sea al Señor. No es así, hermano. Cristo enseñó una venida literal. Escuche bien, hermano. Y esa venida literal, gloria a Dios, fue sostenida por todos los apóstoles y aún por la generación de creyentes después del año 70.
y aún estamos esperando a Cristo, y Cristo vuelve por segunda vez. ¿Ok? Así que, amados hermanos, esa postura preterista, especialmente la exagerada, que interpreta Mateo 24 como un evento que ya pasó, y que lógicamente la última semana de Daniel también ellos dicen que no, que ya se cumplió. Eso también lo vamos a desmantelar el jueves que viene. Amén. Gloria sea al Señor. Recordemos que Cristo dijo que esa generación, la que comenzó, ¿ok?, la que estaba viva en el tiempo de Cristo, y que ese pueblo judío no iba a desaparecer hasta que todo acontezca. Eso incluye la destrucción del templo, incluye la manifestación visible del Mesías. ¿Ok? Esa generación vio la destrucción del templo, y esa generación fue testigo de esto. Pero esa generación, y hablo de Israel como raza, no ha contemplado todavía el retorno de Cristo. Y eso es lo que falta. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Dios bendiga a nuestra hermana amada Lynn, nuestro hermano amado Abel, gloria sea al Señor, y todos los que estuvieron conectándose con nosotros en esta hora. Aviva tu espíritu.